Bienvenidos al sexto Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad. En esta oportunidad vamos a compartir la conferencia Indicadores colaborativos de educación ambiental para el siglo XXI. En este momento, cuando el mundo enfrenta una pandemia, nos interpela y nos convoca a replantearnos el concepto de la sostenibilidad ambiental. Pues, en ese sentido, la educación ambiental es un área de trabajo multidiversa, dinámica, integradora, donde nos corresponde a todos los seres humanos plantearnos el gran desafío de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y que proyecte la sostenibilidad en el tiempo para las generaciones presentes y futuras. Hoy día nos preguntamos si estamos frente a una crisis ambiental con problemas y conflictos en todo el mundo, en diferentes ecosistemas cada vez más agredidos y devastados por la acción humana, por la acción del sistema socioproductivo que pone en tensión las relaciones del ser humano con la naturaleza. O en efecto, estamos frente a una crisis del modelo civilizatorio que nos compromete a todos revisarnos nuestra profunda condición humana de cómo venimos interactuando con el sistema ambiental. Sistema ambiental que cada vez nos pregunta, nos interpela, nos cuestiona sobre nuestra práctica relacional. Venimos transitando entre acuerdos, pactos, resoluciones, reuniones internacionales, donde ha venido discutiéndose el tema ambiental, el concepto de ambiente, las políticas internacionales y locales en materia de sostenibilidad ambiental. También ha ocurrido de la misma forma el debate en torno a la educación ambiental. ¿Cuáles son esos elementos que han venido contribuyendo a la educación ambiental con la sostenibilidad, con el equilibrio ambiental, con la armonía de la vida en el planeta? Y entonces, bien, se ha venido discutiendo la trascendencia de la educación ambiental, sus objetivos, sus enfoques, sus métodos, pero aún hay una brecha significativa en el tema de cómo venimos evaluando la educación ambiental, con cuáles patrones venimos determinando si en efecto la educación ambiental ha contribuido a la rehabilitación y recuperación de los ecosistemas, ha contribuido al establecimiento de nuevos patrones de conducta responsable, ha ayudado a disminuir el patrón de consumo insostenible en nuestras ciudades. Ahora bien, la educación ambiental cada vez busca sensibilizar, formar y hacernos corresponsables de nuestras acciones para garantizar un ambiente sostenible. Venimos transitando entre acuerdos, pactos, resoluciones y reuniones internacionales. En Estocolmo, en 1972, se establece que es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a los jóvenes como a los adultos. Específicamente en ese acuerdo, en su principio 19, se establece la necesaria incorporación de las labores ambientales en el proceso educativo. Mientras tanto, en Yugoslavia, en 1975, se le otorga a la educación ambiental un carácter de importancia capital en los procesos de cambio. Se definen sus metas, se establecen sus objetivos y se acuerdan los principios orientadores de la educación ambiental. Mientras tanto, en Tbilisi, un evento sumamente importante para la configuración de todo lo que es la educación ambiental, se acuerda la incorporación de la educación ambiental a los sistemas de educación a través de una pedagogía de la acción. Se definen sus estrategias y se acuerdan las acciones que corresponden al desarrollo global de la educación ambiental en los diferentes escenarios y contextos donde ella se incorpora a la vida cotidiana. Por otra parte, en Moscú, en 1987, se eleva la propuesta de una estrategia internacional para la acción en el campo de la educación ambiental, de manera que se puede incorporar toda su dinámica para el logro de los objetivos que ya se habían acordado en reuniones, pactos y resoluciones anteriormente fijadas en el mundo. Así llegamos a Río de Janeiro, en Brasil, de 1992. Allí se acordó la reorientación de la educación ambiental hacia el desarrollo sostenible.
fijando la atención en el aumento de la conciencia pública y el fomento de la capacitación en temas ambientales de toda la sociedad, de manera que se pueda comprometer al ser humano desde las diferentes etapas a un proceso responsable en su relación con el ambiente. En el Foro Global Ciudadano, que se realizó también en Brasil en 1992, se aprobó 33 tratados, uno de ellos especialmente sobre educación ambiental, donde nos incorporan la referencia de la sustentabilidad y hace hincapié en las sociedades sustentables y la responsabilidad global, haciendo un llamado a la sociedad global para que nos hagamos corresponsables de nuestras acciones que han venido siendo devastadoras al sistema ambiental. Mientras tanto, en 1992, en Guadalajara, México, se estableció que la educación ambiental es un principio orientador de la vida cotidiana para la acción transformadora de toda la relación armónica del ser humano con la naturaleza. Posteriormente, en el 2002, en Johannesburgo, se trataron temas como lograr un futuro sostenible, se fijaron metas para reducir o cerrar la brecha de la pobreza, la disposición de agua dulce, el saneamiento, la agricultura, la desertificación, temas como el consumo energético, así como empleo, salud, educación relacionado a la educación ambiental y la ciudadanía ambiental. Aparece este concepto que es importante abordarlo para definir indicadores que miden la educación ambiental en el contexto internacional que nos hace a nosotros partícipes de una vida sostenible. Finalmente, en el 2015, las Naciones Unidas, ante la emergencia de toda una serie de situaciones que vienen ocurriendo en el mundo y que ponen en tensión los diferentes elementos del sistema ambiental, promueve una convocatoria para establecer los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible han venido marcando en este tiempo un modelo para crear un mundo justo, equitativo para toda la población, además de incorporar la dimensión ambiental en todos los objetivos, en los 17 objetivos que están contemplados. Ante este escenario, nos queda superar contradicciones y dificultades que ha venido asumiendo la educación ambiental, atravesando la educación ambiental en el tiempo. Uno de estos asuntos a atender es los paradigmas y modelos educativos tradicionales, rígidos y autoritarios en los cuales se desarrolla la educación ambiental. Además de eso, tenemos que superar las propuestas educativo-ambientalistas que son homogéneas, que están dirigidas a una población con una gran diversidad biogeográfica, social, cultural, étnica, de cosmovisiones que permiten entender que somos una sociedad global interconectada, pero con rasgos identitarios que nos hacen diferentes en medio de todas las similitudes que nos incorporan en el sistema ambiental. Es importante trascender una visión reduccionista de la educación ambiental que está restringida al mero contexto escolarizado para desarrollarse en un nuevo modelo que no fragmente a la educación ambiental, que no teorice de manera desvinculada de la realidad, que asuma que el educador, el promotor, el líder comunitario que desarrolla un proceso de educación ambiental tome en cuenta el contexto donde se desarrolla un proceso educativo ambiental para explicar la realidad, para reflexionar sobre la práctica y establecer nuevos escenarios de trabajo. También es importante enfatizar en una educación ambiental bajo el enfoque que vaya a trascender el paradigma conservacionista. No es tan ocupante mantener el paradigma, de manera que trascendamos la noción de ambiente como naturaleza para comprender el ambiente como un sistema integrado e integrador. Los indicadores ambientales surgieron con el fin de contar con datos concretos para la valoración, para la evaluación ambiental sobre el estado del ambiente y hacer seguimiento a las políticas que se acordaron en los compromisos internacionales para la protección medioambiental. En aquel escenario de reuniones, pactos, acuerdos, resoluciones, se
observó la necesidad de crear un mecanismo de valoración que nos permita colocarnos a todos en un escenario de cómo estamos cumpliendo las metas con el sistema ambiental, a cuáles compromisos ha llegado el mundo en todos sus órdenes para trabajar los problemas ambientales y reducir la brecha existente entre países y además buscar mecanismos colaborativos para integrar acciones que transformen la dinámica actual hacia un desarrollo sostenible. Por ello, entonces se fijaron patrones de medida y de calidad de estas mediciones. En ese sentido surge también la ocupación de estos escenarios para plantear la necesaria formulación de indicadores de educación ambiental. Esfuerzos se han impulsado sin mayor efecto en la comunidad internacional. Estos indicadores en educación ambiental se proponen para observar el estado, valorar su desarrollo y hacer seguimiento a las políticas y estrategias que se aplican en cada contexto sociocultural para sensibilizar, concienciar y educar para la protección del sistema ambiental. La educación ambiental busca en esencia generar actitud, compromiso y acción transformadora. Estos aspectos tienen que ser medidos con calidad, con pertinencia, con enfoque territorial y que esto sea de manera colaborativa. Así, juntos podemos lograr los objetivos del desarrollo sostenible en materia de educación ambiental. Ahora bien, ¿para qué definimos indicadores colaborativos para la educación ambiental? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué funcionalidad tienen los indicadores de educación ambiental? En principio, construyen una percepción, conceptualización y metodologías apropiadas para la educación ambiental de acuerdo a sus propósitos y actores. Seguidamente, permite crear una manera de valorar los esfuerzos y reorientar todas las prácticas que se vienen desarrollando en los diferentes contextos, escenarios, grupos, redes de trabajo en función de las actividades de educación ambiental. Asimismo, ayuda a disminuir los vacíos teóricos, metodológicos y ayuda a develar las discrepancias paradigmáticas que se tejen en función a los enfoques, a las metodologías, a las visiones, cómo se aborda el proceso educativo ambiental. Decididamente, los indicadores de educación ambiental de una manera colaborativa ayudan a construir la memoria histórica del proceso educativo ambiental en el tiempo, con sus particularidades, con sus variaciones culturales, biogeográficas y con todas las relaciones que implican los actores sociales que participan en un proceso educativo ambiental. Evita la duplicidad de esfuerzos aislados, mejora la calidad, consistencia y comparabilidad de estadísticas en materia de educación ambiental y, por supuesto, orienta la toma de decisiones en materia de educación ambiental para orientar la formulación de nuevas políticas, nuevas acciones, nuevas estrategias para que se aborde el proceso educativo ambiental de manera integral e integradora. Diversos esfuerzos en el mundo han venido ocurriendo para definir un sistema de indicadores de educación ambiental. Aún estos esfuerzos son bastante tímidos y están lejos de lo que debería ser un proceso de sistematización de medición del alcance de la educación ambiental en los diferentes territorios, en los diferentes espacios y con los diferentes actores que participan en este hermoso proceso de reconocimiento de nuestra permanencia en el mundo y la vida en materia de educación ambiental. Así encontramos esfuerzos de Esteban, Benayas y Gutiérrez en el 2000, Esteban en el 2002, Muñoz y Páramos en el 2018, donde tejieron una investigación para definir, para formular indicadores de desarrollo de educación ambiental e indicadores de educación ambiental propiamente dicho, con el propósito de evaluar la efectividad y el impacto de los programas en esta área. De la misma manera, poder estructurar actuaciones para el desarrollo de una educación ambiental de calidad en los escenarios donde ellos abordaron para comprender los objetivos, para visualizar el alcance de los objetivos de la educación ambiental, para orientar unas nuevas metodologías en el proceso de desarrollo de la educación ambiental. Para ello, estos autores identificaron tres grupos de variables
para poder establecer una metodología de trabajo de manera que pudieran hacer una propuesta de indicadores de educación ambiental. En este sentido, los autores proponen que se definan grupos de indicadores para medios y recursos en educación ambiental, indicadores para la gestión ambiental propiamente dicha y sobre todo introducen con mucho esfuerzo una categoría que es significativa para el proceso educativo ambiental. Tenemos los medios y recursos, tenemos las acciones de gestión ambiental que son compartidas por actores sociales, instituciones y organismos y incorporan con mucho esfuerzo y valoración las actitudes y motivaciones ambientales de los ciudadanos. Muy poco avanzaremos y lograremos en materia educativo-ambiental si no se incide decididamente en la transformación de las actitudes y las motivaciones ambientales de los ciudadanos. En el concepto que se ha introducido de ciudadanía ambiental y desarrollo sostenible, es importante que se manifieste expresamente las actitudes y las motivaciones de la ciudadanía para comprometerse con una actitud responsable hacia el desarrollo sostenible. Ahora bien, en la literatura universal encontramos una tipología de indicadores. Entre estos tenemos los indicadores de contexto, los indicadores de impacto, los indicadores de resultado, los indicadores de proceso y los indicadores de recursos. Esto no es otra cosa que una forma metodológica de organizar los indicadores para ver la objetividad, el enfoque, el alcance y hacia cuáles áreas están dirigido su alcance. Los indicadores de contexto, de impacto, resultado, de proceso y de recursos nos permiten medir con calidad la eficacia, la eficiencia de un proceso. Los indicadores de contexto hacen una radiografía de cómo está el escenario de la educación ambiental. Los indicadores de impacto nos permiten determinar con certeza el alcance del proceso educativo ambiental. Los indicadores de resultado nos permiten medir qué se ha logrado hasta este momento en materia de educación ambiental atendiendo a sus objetivos y poniendo sobre la mesa el debate de sus principios orientadores. Mientras que los indicadores de proceso nos ayudan a encontrar una veracidad, proximidad hacia cómo se ha venido desarrollando la metodología para el abordaje de la educación ambiental, un tema de organización y dinámica de los procesos de formación en términos de conocimiento ambiental, actitudes proambientales y de responsabilidad ciudadana. Los indicadores de recursos nos permiten establecer la cantidad de recursos financieros, materiales y el talento humano que se dispone para el desarrollo de los procesos y actividades de educación ambiental. En este escenario donde discutimos la sostenibilidad ambiental y la trascendencia de la educación ambiental para coadyuvar al logro de los objetivos del desarrollo sostenible, es mediante una investigación comprensiva y con diseño mixto la oportunidad para proponer y compartir una iniciativa para la formulación de indicadores colaborativos que permitan ofrecer información permanente en cuanto a unas categorías que nosotros hemos considerado importantes en el propósito de construir un sistema de indicadores para la educación ambiental que se vayan fortaleciendo y alimentando de la sistematización de información que puedan ofrecer todos los actores. Pues bien, proponemos una metodología que inicie con un diagnóstico participativo, que escuche las voces de todos los actores que intervienen en la educación ambiental. A partir de los resultados y la definición de este diagnóstico, podamos establecer unas categorías que no sean estáticas, que miren la diversidad sociocultural, la dinámica de la complejidad del sistema ambiental y que pueda a partir de ese momento ir reorientando a las categorías que sean pertinentes a la evolución y desarrollo de la educación ambiental para que ésta cada vez más tenga pertinencia con los objetivos del desarrollo sostenible. Seguidamente, se procede a identificar
las fuentes de información que van a sostener y alimentar los datos del sistema de indicadores, para entonces establecer una metodología de trabajo que permita a todos los actores participar en las diferentes dinámicas que permiten construir el sistema de indicadores. Recordemos que el sistema de indicadores es una posibilidad de medición con calidad de la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de los procesos de educación ambiental en un contexto o en un territorio, en una comunidad. Asimismo, seguidamente se procede al relevamiento de información y tratamiento de los datos, de manera que estos se sistematicen, se recojan y se coloquen a disposición de nutrir el sistema de indicadores, para llegar entonces a la formulación de los indicadores por categoría y posteriormente hacer un análisis crítico, comparativo y proyectivo de la realidad de la educación ambiental a partir de las categorías y de los indicadores que se han definido por cada una de estas. De esta manera, el sistema de indicadores colaborativos de educación ambiental surge entonces a partir de un diagnóstico y pasa por el reconocimiento de toda la realidad y todas las complejidades y dinámicas sociales, culturales, educativas, políticas que van a mediar en el proceso educativo ambiental. En ese sentido, hemos propuesto 6 categorías para la formulación de una propuesta de indicadores colaborativos de educación ambiental, de tal manera que nos permita mirarnos, reconocernos, medirnos para complementarnos, apoyarnos en el proceso de consolidación de la educación ambiental. Entonces proponemos categorías tales como la sensibilización y la participación, donde se han formulado 36 indicadores. Para la categoría de educación se han establecido 25 indicadores. También se ha propuesto introducir a la investigación como una categoría de análisis que impacta decididamente en los procesos de abordaje de la educación ambiental, mientras que también se ha planteado, por otra parte, la sistematización como una categoría importante para poder fortalecer la dinámica de los actores, el alcance de los procesos, de los procedimientos que se ejecutan en educación ambiental. La categoría de divulgación con 27 indicadores y finalmente una categoría destinada a medir cómo va en estos tiempos y con proyección a futuro la cooperación y los recursos disponibles para apoyar la educación ambiental. Todo esto en unos escenarios, en unos contextos, en lo comunitario, en lo educativo, en lo institucional, en el sector socioproductivo y si estamos hablando de indicadores colaborativos para la educación ambiental, entonces debemos orientar el esfuerzo a un escenario internacional como espacio común de trabajo, como espacio de encuentro, de fortalecimiento a la educación ambiental. Para la categoría de sensibilización y participación se han propuesto una serie de indicadores. A modo de ejercicio didáctico y exposición, mostramos 3 de estos indicadores. Entonces, para la sensibilización y participación, que es tan importante para apoyar, impulsar y fortalecer la educación ambiental, determinamos el número de organizaciones, brigadas ambientales, mesas técnicas de agua, grupos de trabajo, entre otras, que realizan actividades de educación ambiental, el porcentaje de la población que ha disminuido su consumo de agua y energía posterior a su participación en procesos de educación ambiental. Asimismo, se mide el número y frecuencia de intercambio de experiencias y diálogo de saberes en relación con problemas ambientales. Mientras tanto, para la categoría educación también se ha hecho un ejercicio de formulación de indicadores. En esta exposición mostramos 3 de ellos. El número de talleres, conversatorios, seminarios, entre otras actividades relacionadas a la temática ambiental.
el número de colegios que ha integrado a su currículo contenidos relacionados con la formación de comportamientos ambientalmente responsables y un indicador para medir la cantidad de nuevas estrategias, métodos, programas educativos ambientales que se desarrollan en un contexto. Para la categoría de investigación hemos también referido un número de indicadores. En ese sentido, para efectos de la exposición, hemos mostrado estos tres. El número de investigaciones orientadas a la construcción e implementación de modelos y estrategias pedagógicas para la educación ambiental. Es importante, a nuestro modo de ver, para fortalecer la medición del alcance de la investigación en educación ambiental, saber el número y frecuencia de diagnóstico de situaciones y problemas ambientales que se desarrollan, así como medir la cantidad de programas, líneas y grupos de investigación en educación ambiental. Mientras tanto, para la categoría de sistematización, es importante, a nuestro modo de entender, determinar el número de manuales y programas de capacitación dirigidos a la sistematización de procesos de educación ambiental. Así también establecer la cantidad de instrumentos para el seguimiento, el control, la evaluación y sistematización de las actividades de educación ambiental. Del mismo modo, es importante para esta categoría medir la cantidad de promotores, colaboradores y líderes que desarrollan en actividades permanentes de educación ambiental. Este último indicador cobra relevancia dado que los líderes, los promotores comunitarios, los que trabajamos en redes y grupos de trabajo de manera colaborativa, de manera sistemática y permanente, comúnmente no son considerados como promotores importantes de las actividades de educación ambiental y se circunscribe estrictamente lo formal a medir las políticas gubernamentales, a lo institucional para medir la educación ambiental en su efectividad y alcance. Esta propuesta metodológica, teórica, de definición de indicadores de educación ambiental construidos de manera colaborativa, lo que nos permite es encontrarnos en todos los esfuerzos, en todos los contextos, escenarios y los actores de la educación ambiental para alimentar un sistema que permita ver cuáles son las debilidades, cuáles son los nudos críticos, donde tenemos las dificultades aún permanentes en educación ambiental. ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Cuál ha sido el enfoque? ¿Cuáles objetivos de la educación ambiental se han alcanzado desde su definición hasta este momento? Pero sobre todo, los indicadores construidos colaborativamente nos van a permitir avanzar de manera participativa en la orientación, en la toma de decisiones y en la formulación de políticas, metodologías, conceptualizaciones que nos van a ayudar a fortalecer los procesos de educación ambiental en cada escenario, en cada territorio y a partir de nuestra visión cultural, de nuestra esencia como seres humanos y en respuesta a los objetivos del desarrollo sostenible. En síntesis, los indicadores permitirán promover una actitud crítica, una capacidad creadora, un nuevo sistema de valores, de habilidades, de actitudes de las personas en el paradigma del desarrollo sostenible y hacia el fomento de una actitud corresponsable. Todo esto a partir de los principios, de los valores, de los conceptos y de los objetivos de la educación ambiental, de manera pues que nos permita a los seres humanos interactuar responsablemente en el sistema ambiental con una conciencia clara, con una definición de nuestra responsabilidad histórica para accionar en el proceso de transformación de la propia educación ambiental para lograr impactar en el sistema ambiental. Para concluir, me permito agradecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por habernos brindado la oportunidad
de invitarnos al desafío de una construcción colectiva de indicadores de educación ambiental, de tal manera que podamos incidir en la región para construir indicadores que permitan mirarnos en los desafíos, en los esfuerzos, valorar todos los esfuerzos que hemos venido tejiendo colaborativamente las diferentes organizaciones, personalidades e instituciones en el tema de la sostenibilidad ambiental. Vamos todos a reflexionar sobre nuestro compromiso en la trascendencia de la educación ambiental y vamos a mirar cómo nos comprometemos también en los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos por haber compartido los saberes y experiencias en torno a este tema. Quedamos a sus enteras órdenes para ir construyendo colaborativamente todo este esfuerzo que nos permitirá unir las diferentes informaciones y datos para alimentar un sistema de indicadores hacia la sostenibilidad.